Entonces, el día de hoy estamos retomando este seminario. ¿Nos pueden explicar cuáles son las principales disposiciones que contiene el capítulo sobre servicios financieros y cuáles son los principales cambios o diferencias en el capítulo de servicios financieros del TIPAT y del TEMEC con respecto al Telecán? Luis, por favor. Gracias, Cindy. Buenos días. Gracias a la Secretaría de Economía por la invitación, que con mucho gusto atendemos. Y de nuestra parte, pues agradecer y reiterar la disposición en colaborar en todas estas discusiones, como lo hicimos en la negociación de este y algunos otros tratados celebrados recientemente, donde el Banco de México actúa no solo en su carácter de entidad, autoridad regulatoria, sino también bajo la facultad que su ley le otorga de asesorar al gobierno federal en materia financiera y económica. Y es ahí por donde nosotros, con todo el gusto, siempre colaboramos en estos aspectos. Como lo hicimos en su caso con la negociación del TIPAT y del TEMEC, particularmente en el capítulo de servicios financieros. La principal diferencia, diría yo, en el capítulo de servicios financieros apunta a esa nueva o modalidad para proveer servicios financieros, donde el anterior Tratado de Libre Comercio preveía de manera muy general a cada una de los estados parte la posibilidad de definir o de permitir cuándo podría dejar a sus nacionales realizar operaciones financieras que pudieran prestar otras entidades que no estuvieran localizadas en su territorio, para pasar a un esquema más claro y más específico que contuviera compromisos más apuntados a los servicios que las partes se pudieran obligar a permitir que se ofrecieran de manera transfronteriza. Se establecen estas buenas prácticas de dar a conocer mediante consultas públicas proyectos de regulación financiera, lo mismo en cuanto a los trámites que se pueden o que las instituciones tienen que realizar frente a las autoridades, y también reconoce otros aspectos muy relevantes en cuanto a la forma en la que se proveen los servicios financieros, particularmente cubriendo toda la parte o el contenido de tecnologías de la información que apoyan a la provisión de estos servicios. Muchas gracias, Luis. Elías, ¿tienes algo más que agregar en torno a este tema? Sin duda, como bien señala Luis, el plus que le da, que tiene este capítulo del TEMEC con respecto al Telecán e incluso el TIPAT, pues abre las puertas para mejorar las condiciones de acceso en el comercio transfronterizo y para mejorar la regulación y el desarrollo de buenas prácticas. En tu opinión, ¿cuáles son los principales cambios o modificaciones adicionales a las que ya ha señalado Luis? Creo que únicamente agregaría lo que menciona Luis, que hay ciertos principios de protección adicional que se le dan tanto en el TIPAT como en el TEMEC a los servicios financieros, como puede ser el nivel mínimo de trato, y que hay una distinción en la protección entre que en el principio de derecho de establecimiento establecido en Telecán no se incluye tanto en el TIPAT como en el TEMEC, y se prevé el principio de protección vía acceso a mercados. Eso sería, digamos, desde el punto de vista de comercio de servicios, ese tipo de protecciones, cómo se ven reflejadas tanto en el TIPAT como en el TEMEC. Crista, el capítulo de servicios financieros en el TIPAT y el TEMEC cuenta con una serie de excepciones específicas por país a los principios sobre trato nacional, trato de nación más favorecida, altos ejecutivos, etcétera. Y que están reflejadas en varios de los anexos y se les conoce mejor conocidos como medidas disconformes. ¿Nos podrías explicar qué propósito tienen y cómo funcionan estos anexos? En el contexto de los TLC le llamamos medidas a las leyes, reglamentos, circulares, disposiciones, etcétera, ¿no? Todo el marco jurídico. Y también se le llama disconforme a aquello pues, que no va acorde con lo que se establece en el capítulo. Entonces, así, los países pueden tener ninguna reserva si su marco jurídico es totalmente conforme con los principios del capítulo, o bien pueden tener una lista de reservas algo larga porque su marco jurídico pues, no está acorde con él. Ello se debe a que los principios del capítulo aplican a todos los subsectores de servicios financieros, salvo por dos cosas, ¿no? Primero, aquellos que están excluidos
desde el ámbito de aplicación del capítulo. Por ejemplo, compras de gobierno, porque tiene... Y también quedan excluidas entonces todo aquello que los países se reserven a través de estas listas. Y la otra de las funciones importantes es que establece que si hay cambios en el marco jurídico, estos cambios no deben de disminuir el status quo ni los nuevos status quo. Voy a tomar el mismo ejemplo que hablábamos hace ratito. Si el gobierno decide modificar su marco jurídico y permitir una inversión, no sé, digamos al 80%, ese se vuelve nuevo status quo y entonces ya no puede disminuirse. Esto no obliga al gobierno a realizar ningún cambio en sus leyes, pero cuando el gobierno lo haga, tiene que ser siempre mejorando las condiciones de las instituciones financieras, de los inversionistas y de los prestadores de servicios financieros. Elías, en el sistema financiero es importante que los países reserven cierto espacio de política para regular y proteger la integridad y la solidez del sistema financiero. ¿Cómo se logra esto en el TEMEC y en el TIPAD? Sí, te comento, en principio todas las autoridades, incluyendo las financieras en este caso, en el capítulo de servicios financieros, deben de cumplir los principios y obligaciones establecidas en el acuerdo y en el capítulo, en el caso de servicios financieros. Y particularmente, únicamente, digamos, podrían no cumplir con este tipo de compromisos cuando hay, como lo mencionaba Crista, una reserva o una medida disconforme, o cuando se tiene una excepción, que puede ser una excepción por medida prudencial o una excepción para aplicar su política monetaria o cambiaria. En este sentido, las excepciones que se establecen tanto en el TIPAD como en el TEMEC por medidas prudenciales tienen por objeto la protección de establecer medidas para que medidas de las autoridades financieras para la protección de los inversionistas, depositantes, proveedores de servicios y para proteger al sistema financiero en general de algún tipo de riesgo sistémico o alguna institución en particular. Fernando, ¿nos podrías platicar cómo queda la relación entre el capítulo de servicios financieros con el capítulo de inversión? Sí, esta parte es muy relevante que tú comentas, Cindy. La respuesta la vamos a dar conjunta también con Crista. En la parte de la relación con el capítulo de inversión, se tiene que tomar en cuenta que el capítulo de servicios financieros es un capítulo, como lo llamamos en las negociaciones, autocontenido. Esto quiere decir que tiene sus propias obligaciones en disposiciones como trato nacional, nación más favorecida, acceso a mercados, por el nivel de detalle y de complejidad en la regulación que se utiliza en el sector financiero. Por esta razón, también el capítulo de inversión como tal, el capítulo 14, que es del TEMEC, o el que sería el 11 en Telecan, no incluye dentro de sus servicios cubiertos a servicios financieros. Lo excluye y incluye pues, lo que se incluye en un capítulo de inversión, construcción, telecomunicaciones, etcétera. ¿Y qué es lo que hace el capítulo de servicios financieros? Jala las obligaciones y disposiciones que ahorita Crista les va a comentar más relevantes en el sector financiero para cubrirlas. Y en caso de que haya alguna violación a algunas de estas disposiciones es cuando se puede activar un mecanismo. Entonces, el capítulo de servicios financieros van a encontrar tanto en TIPAD como en TEMEC una parte en el scope, como llamamos, en el ámbito de aplicación del capítulo, donde hace este puente, digamos, entre el capítulo de servicios financieros y el de inversión para poder aplicar estas obligaciones. También es relevante porque, como lo estaba comentando ahorita Elías, en el capítulo de servicios financieros están las medidas prudenciales. Por tal caso, también se deben de considerar estas medidas prudenciales que están explicadas y detalladamente dentro del capítulo de inversión para hacer este puente con el capítulo de inversión. Por eso es de que se debe de tomar de forma autocontenida las obligaciones en el capítulo de inversión para aplicarlas con todas las disposiciones que están dentro del capítulo de servicios financieros y leerlas conjuntamente. Entonces dejo que Crista explique un poco las obligaciones que están relacionadas. En el capítulo tenemos dos mecanismos para el sector financiero. Un mecanismo es entre estados y otro es inversionista-estado. El mecanismo Estado-Estado retoma el capítulo de solución de controversias que le aplica a todo el tratado y agrega dos especificidades. La primera es que se trata, o más bien, que quienes resuelvan la controversia tendrán que ser árbitros seleccionados de tal manera que el árbitro presidente tenga conocimientos especializados o experiencia legal o práctica en servicios financieros, tales como regulación de instituciones financieras. Y la segunda señala que si una parte busca suspender beneficios en el sector de servicios financieros,
pues bueno, un grupo especial se tendrá que reunir para tomar una determinación sobre la propuesta de suspensión de beneficios. Y también está el otro mecanismo que también les comentó Fernando, el mecanismo inversionista-Estado. Y este retoma aquello que está contenido en el capítulo de inversión y agrega también pues, dos elementos principales. El primero de ellos es que el árbitro presidente tenga conocimientos especializados o experiencia legal y también en la práctica de servicios financieros. Esto pues ayuda a garantizar que quienes vayan a decidir sobre este tema pues sepan cómo es el manejo en cuestiones financieras. Y luego el árbitro presidente, discúlpeme, también sobre cuál es el procedimiento que se deberá seguir. Este es otro de los elementos que tiene el capítulo de servicios financieros. En específico, cuando la parte demandada invoca una excepción por razones prudenciales, que es la que decía Elías. A grandes rasgos, lo que sucede es que si la parte demandada la invoca, dice, no, esta medida yo la tomé por una cuestión de estabilidad financiera, bueno, el procedimiento que está previsto en el capítulo de inversión se suspende hasta que se determine en qué medida esta excepción es válida como defensa. En el TEMEC, el mecanismo de solución de controversias, pues bueno, en primer lugar, solo aplica entre México y Estados Unidos y se puede invocar ante una violación a los principios de trato nacional y de trato nación más favorecida, pero siempre y cuando esta institución financiera ya esté establecida en el país. Pero desde tu perspectiva, Fernando, ¿cuáles son los principales beneficios que México obtuvo con la negociación de un capítulo sobre servicios financieros? Sí, como lo comentas, debemos de tomar en cuenta que México primero es un receptor muy importante de inversión extranjera directa en el sector de servicios financieros y de instituciones financieras. Tenemos tanto inversión de instituciones financieras europeas como también de Estados Unidos, en el caso ya de TEMEC, y en el caso también de muchos países TIPAT. Entonces, primero, lo que buscas con esta clase de capítulos y lo que México tiene como objetivo, pues es dar certeza y garantía con esta clase de acuerdos y con lo que comentaba mis compañeros, como Crista, con la parte de medidas disconformes, porque consolidas el acceso vigente y futuro a los servicios o instituciones financieras. Lo haces con países con los que ya tenías tratados de libre comercio, como en el caso de TEMEC con Estados Unidos, lo haces fortaleciendo y actualizando el capítulo. El capítulo de servicios financieros, como el que van a hablar ahorita en un rato más, de comercio electrónico y telecomunicaciones, desde mi punto de vista son los capítulos donde había mucho espacio para actualizar el TEMEC comparado con el Telecán, ya lo comentó Luis al principio. México en estas negociaciones, tanto del TIPAT como del TEMEC, favorece y usa un enfoque de exclusión específicas, que era lo que ya les platicaba un poco. Entonces, retomando rápidamente lo que dijo Crista, beneficio también en México es de que con la sección A o con las medidas vigentes, congela, por decirlo, o refleja exactamente su regulación en un anexo, lo cual hace mucho más transparente y mucho más fácil para los usuarios de esta clase de tratados de libre comercio y para las instituciones financieras identificar dónde van a encontrar alguna barrera al momento de entrada a México. Entonces, esto da certeza y transparencia, certeza de que eso, como ya explicaban, no se va a mover, y transparencia pues, porque es más fácil para ellos y mucho más transparente encontrarlo dentro de las medidas disconformes, del anexo A en este caso. Y bueno, como les comentaba, también abre nuevos mercados, ¿no? Con el TIPAT se abren nuevos mercados, donde también México, y era la segunda parte de mi intervención, México también, no solamente nos tenemos que ver como un receptor de toda la inversión extranjera directa en el sector financiero, también ya hay empresas, tanto que dan servicio de banca, dan seguros, que están buscando ya su ampliación a mercados extranjeros, y ahora con todo el tema que nos está pasando con la nueva pandemia y todo este tema que se puede dar de forma transfronteriza, como explicaba Luis. Bernardo, ¿nos podrías compartir o platicar de qué forma las disciplinas contenidas en este capítulo favorecerán la competitividad de las instituciones financieras? Generan y fortalecen la competitividad de las industrias en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ámbito de aplicación, pues evidentemente el sistema de seguridad social se incluye dentro del ámbito de aplicación y en este caso pues contribuirá a mejorar los servicios financieros, que en nuestro caso, por ejemplo, de las AFORES podemos adquirir. También uno de los cambios importantes que se permitió es que los fondos de inversión, los fondos que
hacen inversiones puedan utilizar los servicios de back office en Estados Unidos, lo cual reduce mucho los costos de transacción y por supuesto en Canadá también. Y evidentemente esto lo que facilita pues es que haya rendimientos mucho más atractivos para los trabajadores, en el caso de las Afores, o para los inversionistas en general. Un cambio también relevante era una industria que estaba cerrada, que empezamos a abrir en el 2014 con la reforma financiera, era la parte de sistemas de pago. En estas previsiones que se incorporaron en el TEMEC, en el capítulo de servicios financieros, estas disposiciones permiten que se disminuyan los costos de las instituciones financieras y de nuevo en beneficio de los usuarios. Ese era un mercado muy cerrado, como que se fue abriendo poco a poco gracias a la legislación, gracias a los tratados internacionales, y hoy tenemos oferentes de otros países, incluso ya el Banco de México dio autorización para que operen en nuestro país cámaras de compensación de algunos proveedores de estos socios comerciales que tenemos. Aunado a estos beneficios que comentas, ¿cómo desde tu perspectiva, cómo el sector privado puede aprovechar mejor estas ventajas que se ofrecen a través de este capítulo? Comentábamos algunos ejemplos de cómo se pueden hacer. También mis compañeros han platicado mucho de las medidas disconformes, de cómo también a nivel de regulación estatal se puede tener acceso a conocer esas reglas, a opinar también sobre los procesos prudenciales. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en el 2013 o 14, me podrá ayudar Luis Urrutia, que seguro se acuerda bien, hubo un cambio importante en el mercado de derivados que afectó a los brokers en México e hizo que mucho del mercado se fuera a Estados Unidos. Este es un ejemplo a través de la creación del Comité de Servicios Financieros, que va a discutir temas de regulación prudencial y que van a dar opinión los países, sin ser vinculante, pero ya es un foro institucionalizado para hacer estas discusiones. Crista, ¿tienes algo que completar o abonar a este tema sobre los beneficios para las instituciones financieras en México? Gracias, Cindy. Solamente serían dos cosas muy puntuales. Creo que Bernardo ya explicó ampliamente cuáles son todos estos beneficios que tienen las instituciones financieras mexicanas. Creo que una cuestión adicional es que TIPAD, por ejemplo, permite a las instituciones financieras la oportunidad de hacer comentarios en el proceso de publicación de las leyes o de regulaciones que tengan impacto en sus operaciones. Esto es importante porque en algunas ocasiones un país emite disposiciones que tienen un efecto pues extraterritorial y bueno, esta es una forma de poder participar en esta elaboración de las leyes para que tenga, que no tenga un impacto no deseado en las instituciones financieras. Y por último, pues que las instituciones financieras mexicanas se acerquen a las autoridades para que puedan pues conocer cuáles son las medidas disconformes a nivel estatal que no pudieron quedar plasmadas dentro del capítulo de servicios financieros, pues por la complejidad que esto representa, pero si hay actividades, servicios en específico o estados de los países que forman parte del TIPAD o del TEMEC, en donde tengan interés comercial, pues que se acerquen para solicitar, pues tener ese acceso. Eso sería todo, Cindy. Muchas gracias, Crista. Creo que a todos han abordado de manera muy clara cuáles son las principales disposiciones que se contenidas en este capítulo. Y dejar esta visión general de lo que contiene este capítulo, ¿no? Como lo decía Fernando, al ser un capítulo autocontenido, incluye ahí tanto las obligaciones como ese margen de maniobra que tienen los Estados miembros del tratado, tanto en el TEMEC como en el TIPAD, para poder regular todo lo relativo a la inversión de los demás países miembros en materia de servicios financieros. Sí prevé una mayor apertura, sí contempla aspectos que permitirán a las instituciones financieras, ya sea que estén localizadas en los territorios o en sus propios territorios donde se constituyan, poder operar de una manera más fluida, pero al mismo tiempo contiene suficientes disposiciones que permiten al Estado y a las autoridades reguladoras poder cubrir todos aquellos aspectos prudenciales de estabilidad
financiera y de estabilidad económica que requieren establecer. El TEMEC y el TIPAT incluyen también un capítulo sobre telecomunicaciones. ¿Nos podrías explicar cuáles son las principales disciplinas que se prevén en este capítulo? Y bueno, pues básicamente son tres cosas. La primera de ellas es que se tenga acceso y uso a los servicios y redes públicos de telecomunicaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues obviamente a los servicios de telecomunicaciones y a la parte de la infraestructura. El otro tema que también abarca son estas obligaciones de los proveedores, y se refiere en general a todos los proveedores de los servicios públicos de telecomunicaciones, sean dominantes o sean todos los demás operadores. Y como tercer rubro tenemos que también se abarca estas medidas relacionadas con servicios de valor agregado, que básicamente se refieren a cuestiones que tienen que ver con Internet, es decir, son servicios que tienen un protocolo especial, una serie de especificaciones muy técnicas, muy bien delimitadas, y que obviamente abarcan este tema del capítulo. El capítulo de telecomunicaciones, tanto en TEMEC como en TIPAT, se divide en dos partes. Están las obligaciones para todos los proveedores, proveedores de servicios de telecomunicaciones, y para los proveedores dominantes. Y estas obligaciones lo que buscan es que estos proveedores importantes, y obviamente cada país determina de acuerdo a su marco legal cuáles son estos proveedores importantes, ya sea por participación del mercado, número de usuarios, en fin, cada ley establece qué tipo de lineamientos establece para poder etiquetar a un proveedor importante. Todas las demás disposiciones que tiene el capítulo, que se refieren a cuestiones también generales que tienen que ver con las cuestiones del otorgamiento de licencias, la transparencia en materia de regulación. Hay un mecanismo específico de solución de controversias en este capítulo, en donde está involucrado el órgano regulador independiente de cada país. También quiero destacar aquí que existe un comité. Este capítulo de las partes acordamos crear un comité de telecomunicaciones, que donde este comité también existe en TIPAT. Digo, aquí cabe señalar que este capítulo al principio sonaba que no iba a ser tan controversial como otros, como puede ser reglas de origen, propiedad intelectual, etc. Sin embargo, bueno, también tuvo su complicación, y nosotros durante la negociación, junto con mis compañeros del IFT, con mis compañeros de la CCT y con el sector privado, pues bueno, obviamente siempre tratamos siempre defendimos los intereses de México. Y estas 6 notas, pues básicamente tienen un efecto de clarificar algunos aspectos, y hacen referencia a las leyes mexicanas. Es decir, estas notas al pie, no es ningún compromiso adicional, simplemente tratan de clarificar, de ser más precisos en algunos puntos, y en algunos de ellos pues, precisamente hacen referencias a la legislación mexicana. Muchas gracias, Rolando. Pues el IFT estuvo siempre acompañando a la Secretaría de Economía en la negociación de estos tratados. Sonia, ¿nos puedes platicar desde la perspectiva del regulador cuál fue tu experiencia en la negociación de estos tratados? La finalidad que buscaba esta reforma constitucional, y principalmente para conseguir la finalidad y esto redundara en todo el país. Entonces, teníamos que estar revisando que en la medida de lo posible fuera acorde con la Constitución, con la ley. Uno de los grandes retos de esto fue lograr, además de que fuera congruente con la Constitución y con la ley, una flexibilidad, porque como ustedes saben, el sector de telecomunicaciones y radiodifusión es dinámico. Hoy hay algo que está, si me permiten el término, está de moda, pero mañana ya no. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza a pasos agigantados y es necesario que todas las normas de cualquier tipo, en este caso internacional, no queden desfasadas por los hechos, es decir, no se vuelvan letra muerta. Entonces, ese fue uno de los grandes retos, pero también otro reto fue lograr o generar seguridad y certeza jurídicas. Aparte de esa flexibilidad,
tenía que estar a la vez suficientemente detallado para lograr esto. Y finalmente, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales beneficios de este capítulo para los operadores? Bueno, como ya dijimos, se reafirman los beneficios de nuestra reforma constitucional y como lo repetí varias veces, es acorde con nuestra ley. Muchas gracias. Bueno, Gustavo, en tu opinión, ¿cómo se lograría con este capítulo que haya un trato no discriminatorio y se eviten las prácticas monopólicas de proveedores de telecomunicaciones? Primero habría que hacer una distinción. El principio de trato no discriminatorio entendido desde el punto de vista de comercio exterior, creo que se respeta, considerando que, como decía Ferma ayer, dentro de este capítulo hay otro principio, otro trato no discriminatorio, que es entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, entre las compañías de telefonía, ¿no? Se respetarían haciendo cumplir dos disciplinas de las que habló Rolando, que son las de acceso e interconexión. Para mí son la columna vertebral de este capítulo, vienen desde el GATS, vienen desde los 90s. Y estas disciplinas yo creo que son tan viejas porque la economía de redes no cambia. Si los usuarios de una compañía de telecomunicaciones no se comunican con los de la otra compañía, pues ambos proveedores están limitando su crecimiento. El Telecán original hablaba incluso de un monopolio, se les permitía a los países tener monopolios en telecomunicaciones con ciertas características y estos son los que pueden afectar mucho porque son los que tienen el control de la red de última milla. ¿Qué es esto? Es el último tramo del cable de la red que va de la última conexión de red a tu casa, al edificio. Ese es muy difícil de replicar, es una inversión muy grande, es una gran barrera de la entrada. Entonces, en estos capítulos, esto pasó Rolando por encima, pero son 9 artículos, tienen 9 disciplinas dedicadas exclusivamente a amarrar al grandote, a que el dominante no discrimine en sus condiciones, tarifas, en sus términos, y muy importante que desagregue toda su red, que dé el mismo trato que se da a sí mismo a los otros operadores. Finalmente, Gustavo, ¿nos puedes explicar las principales diferencias entre las disciplinas negociadas en TEMEC y en el TIPAT? Bueno, primero, en principio, los dos capítulos yo creo que son 80% muy similares. Hay 3 que destacan y si me permites profundizar. Este era un interés muy ofensivo de Estados Unidos, de sus inversionistas. Como lo dice Rolando, nos ofrecieron o nos solicitaron primero suscribir un anexo completo. La reforma de telecomunicaciones de la que hablaste tú y de la que habló Sonia, pues es muy atractiva también para esos inversionistas. Les gustó mucho y lo que querían originalmente era tomar una fotografía regulatoria y que la suscribiéramos y que se quedara así como está. Como dijo Sonia, este es un sector muy dinámico. Hay que tener en cuenta que estas medidas asimétricas que se le imponen al mayor jugador del mercado, pues idealmente el objetivo es que desaparezcan para que haya competencia, para que eventualmente se equilibre el campo de juego. Una es sobre el proveedor importante, reconocer que en México hay una figura que se llama agente económico preponderante. Otra es reafirmar los principios del decreto de reforma. Aquí buscamos reflejar de la manera más literal la Constitución. Hay otro que reafirma la autonomía del regulador frente al Poder Ejecutivo, que esto ha sido muy útil para implementar toda la política regulatoria. Y por último, en el artículo de solución de controversias hay una aclaración que mandamos un mensaje a nuestros socios inversionistas de que en México los actos del instituto solo se pueden impugnar mediante el juicio de amparo y no son susceptibles de suspenderse. Y por último, yo creo que todavía alcanza uno más, que es el de roaming internacional. Este es un muy buen ejemplo de cómo cambia una negociación dependiendo de la región y de los que se sienten a la mesa. En el caso del TIPAT,
este artículo está más enfocado en reciprocidad de trato, en que si alguno de las partes regula las tarifas de roaming, nos otorguemos una reciprocidad de trato, al menos igual de favorable que a las partes en el tratado. Pero en el caso de TEMEC, esto cambia totalmente. Para este tratado, el artículo se enfoca más a la transparencia, porque por las características propias de nuestra región, como estamos tan cerca, ya las compañías de telefonía han celebrado acuerdos de roaming, y en nuestro caso, pues ya en la mayoría en México puedes encontrar al menos algún plan en el que ya no te cobran como larga distancia internacional si llamas a Estados Unidos y a Canadá. Muchas gracias, Gustavo. Muy clara tu explicación. Como último tema de esta sesión, abordaremos el tema de comercio digital. Bueno, pues este capítulo posee diversas disposiciones. Digamos, este capítulo es mucho más ambicioso que el TIPAD y obviamente mucho más ambicioso que otros capítulos que tenemos de comercio electrónico, como Alianza del Pacífico, incluyendo también el caso de la Unión Europea. Aquí en este capítulo van a poder encontrar disposiciones que están vinculadas a lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cómo yo protejo la información de los usuarios, pues obviamente hay una disposición que trata de cubrir esta cuestión de la protección del consumidor en línea, hay una disposición de protección de datos personales, sobre todo esta parte de la protección de información. Lo que hicimos durante la negociación fue tener un respaldo o tener cierta vinculación a lo que se está establecido a nivel internacional, ¿no? Como el caso de algunos lineamientos y directrices que se manejan a nivel internacional, como es el caso de APEC y la OCDE. Es decir, de ahí tomamos ciertos parámetros en donde engloban o de alguna forma fortalecen estas disposiciones en materia de protección de información de los usuarios. Y finalmente, yo lo que quiero destacar de este capítulo, o sea, ¿qué retos puede haber o qué oportunidades también nos representa? Nosotros creemos que este capítulo puede ahora impulsar una nueva cultura de comercio digital. México no cuenta con una ley de comercio electrónico. Y también, obviamente, este capítulo pues, representa muchas oportunidades para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y actualmente con esta situación, pues bueno, el boom que ha tenido el comercio electrónico ha sido muy fuerte, ¿no? Hay datos de China, en donde, por ejemplo, la telemedicina ha crecido a tasas de 3 dígitos, o sea, no solamente de 2, sino de 3 dígitos en estos meses. Muchas gracias, Rolando. José, bienvenido. Desde tu perspectiva, en el marco de la economía digital y la implementación del TEMEC, ¿cómo ha cambiado el comercio en América del Norte, en Norteamérica? Esto es algo que ha evolucionado muchísimo en los últimos 10, 15 años y diferentes economías están en diferentes etapas de este tipo de crecimiento. Pero sin duda ha tomado mucho más importancia el comercio digital. La relevancia cada día incrementa. Los consumidores, tantos los remitentes y los consignatarios, se han acostumbrado un poquitico más a lo que es el uso de la tecnología para hacer sus compras. Y de ahí las empresas y particularmente hoy en día viviendo lo que estamos viviendo, que estamos en nuestras casas, estamos limitados en lo que podemos hacer y dónde podemos hacerlo. Entonces buscan comercializar sus productos, maximizando el uso de tecnología y la información para ser más eficiente y incrementar la competitividad de sus mercados y a esas empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene un impacto muy importante sobre los costos y la eficiencia de la cadena de suministros. Hay beneficios por todas las partes de las personas que están participando en el comercio digital o que quieren participar. Como UPS,
Le puedo decir que tenemos más del 6% del PIB de los Estados Unidos y 3% del PIB mundial en nuestras redes de suministros cotidianamente. Tenemos más de 113 años en experiencia en este rubro, más de 480,000 funcionarios. O sea, el conocimiento que aportamos a las pequeñas y medianas empresas, a todos los empresarios, es clave porque, como dijo Rolando, hay que tener y saber cómo tomar ventaja de esto y puede servir a alguien como un asesor, un consultor a las empresas como parte del valor agregado y no algo que llegues ahí y no sabes cómo tomar ventaja y entonces te perjudicas a ti o a la empresa o al cliente, a su cliente, que es el que le quiere proveer una experiencia muy positiva para que puedan reproducir eso y seguir avanzando en el tema. Es la implementación efectiva de las facilidades aduaneras establecidas en el capítulo 7 del TMEC. De ahí es donde comienzan los beneficios de reducir los tiempos en tránsitos, los bienes que se transportan y fomentar la reducción de costos, que es tan importante para la cadena logística. Te menciono que lo que es el costo del comercio, solamente 6 centavos del dólar está envuelto en el costo de lo que es el flete. El resto es la cadena de suministro que incrementa el costo de ese movimiento de mercancía. Entonces, ahí están los beneficios en reducir ese costo, que te puedo comentar que en México representa entre un 16 a un 22% del costo del producto. El resto de países de primer nivel en el comercio digital, en las cadenas de suministro, un 4% del producto. Esa discrepancia impacta la competitividad. Hemos hablado varias veces durante esta mesa de trabajo, Rolando la mencionó, y es una meta que está buscando la Secretaría en reducir esos costos y incrementar ahí el beneficio para el consumidor final y para los usuarios de este capítulo en particular. Muchas gracias, José. Muy clara tu explicación. Finalmente, desde tu perspectiva, ¿cómo se beneficiarán las empresas en México de lo establecido en el TMEC y en el TPAT? Mira, Cindy, primera cosa que han logrado es que van a reducir costos de hacer negocio y van a mejorar los tiempos en esas empresas que están exportando desde México y queriendo crecer su negocio. De nuevo, menciono que en la cadena logística hoy en día la información es casi tan importante, sino más importante que la mercancía. El TMEC le da una plataforma digital sumamente importante, como mencionaba Rolando, protege al usuario, protege hay reglas del juego bien establecidas que ya se están publicando aquí al comienzo de junio por los 3 gobiernos. Homologan lo que es el reconocimiento de las aduanas en Norteamérica. México ha logrado para sus consumidores, para sus exportadores, para sus empresas, lograr tener esto en escrito. El uso de tecnología que se va a incrementar, no es una cosa que va a hacer menos, alguien va a usar menos tecnología si vamos a incrementar el uso de esa tecnología. Y entonces ahí las empresas mexicanas van a ver, no solamente en palabras, sino en hechos, en sus ingresos, sus empleos. Las empresas mexicanas tienen protecciones hoy en día que anteriormente no tenían, acceso a más mercado en los Estados Unidos y en Canadá, pero yo creo que ahí se puede hacer un marco y crear pautas para lo que se van a hacer en otros acuerdos que México va a negociar con la Unión Europea, más y más crecer este acuerdo y la modernización de esta parte del capítulo 7 y del comercio digital le pone enfrente a las empresas de México beneficios ganados por negociadores que saben lo que están haciendo, sabían lo que están haciendo y siempre buscando la mejoría para el mexicano, los ciudadanos y el país para hacerlo de nuevo mucho más competitivo y buscar que esa cadena de suministro sea mucho más eficaz, eficiente y transparente. Muchas gracias. Bueno, José, Rolando, muchas gracias por su participación y por tan claras explicaciones. Con esto cerramos esta sesión. Agradecemos a todos su participación, sus preguntas y esperamos verlos pronto en la próxima sesión de este seminario.